Gracias por estos 365 días que nos has permitido vivir, por guardarnos, por cuidarnos, por sostenernos. Es por tu misericordia que estamos aquí. Damos un aplauso a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey, el Señor, el que era, el que es, el que ha de venir, el Alfa, la Omega, el primero y el último, el Dios Todopoderoso. Aleluya. Siéntese, tenga la bondad en esta hora. Estamos terminando un año más. 2017, un año más que terminamos. ¿Y cuál es tu evaluación? ¿Cómo terminas el año? ¿Cómo te fue? Bien, regular, mal. Porque en la vida es muy importante terminar bien. Yo no sé si a usted le ha ocurrido que va a ver una película y usted está muy emocionado viendo esa película y después de unas 2 horas llega el final. Y cuando usted presencia ese final, usted dice, ¡qué mal final! Y como que uno se siente frustrado porque a uno le parece que ese no fue un buen final. Es importante terminar bien. Hay historias que terminan mal. Hay estudiantes que empiezan el año escolar bien y lo terminan mal. Personas que empiezan una carrera profesional con mucha motivación, mucho ánimo, pero terminan mal. Necesitamos terminar bien. En la Biblia encontramos hombres, mujeres de Dios que tristemente terminaron mal. Sansón empezó bien, pero terminó mal. Saúl empezó bien, pero terminó mal. Uno podría pensar que Judas probablemente empezó bien, pero terminó mal. Y es muy importante terminar bien. ¿Cuántos quieren terminar bien? Y cuando hablo de terminar bien, no estoy hablando solo del año. Hay gente que cree en mucho agüero para terminar el año y entonces ahorita están comprando la ropa interior amarilla, que de la buena suerte. Otros compran la roja de la pasión. Y yo no sé qué más usarán, las espigas de trigo y tanta cosa. Yo les quiero recomendar como su pastor, amados hermanos, por favor, no crean en agüeros. No crean en agüeros porque eso es de mala suerte. No crean en agüeros, no crean en nada de eso. ¿Cuántos queremos terminar bien de verdad la vida? O solo el año, la vida. Y quiero hablar de Moisés. Para mí Moisés es quizás el líder más grande de todo el Antiguo Testamento. Es la máxima figura de la historia de Israel. Moisés es un hombre con una historia extraordinaria. Cuando Moisés nace, el faraón ha dado un decreto y es que todos los niños varones tienen que morir, los niños hebreos tienen que morir al nacer. Sin embargo, de manera sobrenatural, Dios guarda la vida de Moisés. Y como si fuera poco, es el enemigo, el faraón, el que le paga la educación a Moisés durante 40 años. Y no para que cumpla el propósito del faraón, sino para que cumpla el propósito de Dios. Ese es nuestro Dios. Es un Dios espectacular. Uno puede ver a Moisés en el relato bíblico. Como cuando él piensa que ya Dios no lo necesita, a los 80 años Dios lo llama. Y la actitud de Moisés al llamado, ¿cuál es? No me interesa,
no soy la persona, no sé hablar, y coloca una cantidad de excusas para no responder al llamado. Finalmente, después de todo, Moisés acepta el llamado y decide cumplir con la misión que el Señor le encarga. Tiene 80 años cuando empieza y dedica 40 años de su vida a esa misión. Tiene que aguantarse un pueblo que hay Dios, un pueblito rebelde, un pueblo desagradecido, un pueblo muy complicado. Finalmente, después de 40 años, Moisés como que el pueblo ya lo tiene organizado, todo listo, y ya están en la puerta de la tierra prometida, ya van a entrar. Y cuando están en ese punto de la historia, Moisés recibe una mala noticia. Y la noticia es: Moisés, tú no vas a entrar. Entonces, cuando uno lee la historia de Moisés así, uno pensaría: oiga, la vida de Moisés tuvo un mal final. No era el final ideal. Sin embargo, yo quiero que veamos a la luz de la palabra y pensando en la vida de Moisés, cómo tener un buen final. Vamos a la palabra del Señor, al libro de Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio capítulo 34, versículo 1 en adelante. La palabra del Señor dice así: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Amén y amén. Anime a su hermano y dígale: podemos terminar bien. No importa cómo hayas empezado tu historia, podemos terminar bien. Dwight L. Moody, un predicador norteamericano, dijo, refiriéndose a Moisés, lo siguiente: Moisés pasó sus primeros 40 años creyendo que era alguien. Luego, sus segundos 40 años los pasó aprendiendo que no era nadie. Y sus últimos 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie.
40 años en los cuales Moisés pudo descubrir lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. ¿Y cuántos creemos que Dios puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida y en nosotros y que podemos tener un buen final? Yo creo que sí podemos terminar bien. Y basados en este relato que hemos leído, les quiero compartir 3 claves que nos van a ayudar a terminar bien, a acabar bien nuestra jornada. Y la primera clave es que para terminar bien es necesario valorar los propósitos de Dios. Cuando uno ve la vida de Moisés, uno tiene que sencillamente entender que Dios tenía un plan con la vida de Moisés. Y asimismo Dios tiene un plan con la vida de cada uno de los que estamos en este día, en este lugar. Dios tiene un plan con nuestra vida. Dios tenía un plan con la vida de Moisés. Y aquí en el texto que acabamos de leer lo encontramos a la edad de ¿cuántos años? 120 años. Y este texto a mí me toca mucho porque es un texto que humanamente visto es un texto complicado. Porque a Moisés le ha tocado aguantar los últimos 40 años de su vida a un pueblo muy complicado. Moisés podría a esta edad estar en su casa con su esposa y sus hijos, porque cuando Dios los llamó, él era sencillamente un pastor de ovejas, de las ovejas de su suegro, allá en Madián. Pero como Dios lo llama y le dice que tiene un plan, que tiene una misión, Moisés acepta esa misión y dedica 40 años de su vida a esa misión. Pero cuando ya la misión está por completarse, recibe la noticia de Dios que le dice: tú no vas a entrar. Es algo así como lo que ocurrió con nuestro Radamel Falcao en el Mundial anterior. Por algunos de los goles de Falcao, la selección Colombia clasificó. Pero cuando ya iba a venir el Mundial, ¿qué pasó? No pudo jugar. Una lesión le impidió jugar. Lo que hoy está pasando con nuestros compatriotas peruanos. Paolo Guerrero, tremendo jugador, por sus goles y su juego, la selección peruana clasifica. Pero la FIFA le ha dicho que él no puede jugar el Mundial. Piense usted que usted dedicara 40 años de su vida a levantar una empresa, a consolidarla y sufriendo para que la empresa se organice. Y cuando la empresa justo ya va a empezar a producir, lo echan. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué sentiría usted? Yo me imagino que eso fue algo muy frustrante para Moisés. ¿Y por qué razón Dios le dice a Moisés que no entre? En el capítulo 32 de Deuteronomio y en el versículo 51 encontramos esto que nos va a iluminar. Dice la Biblia: por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Lo que ocurrió fue sencillamente que a Moisés le pareció poca cosa contradecir las órdenes de Dios. El pueblo había estado peregrinando en el desierto y un día se quejaron porque no había agua. Dios le habló a Moisés y le dijo a Moisés: ve con la vara y golpea la roca para que haya agua. Luego pasan los años y otra vez el pueblo se queja porque no hay agua. Esta vez Dios le dice a Moisés: esta vez no vas a golpear la roca, sino que le vas a hablar.
delante de todos me vas a honrar y le vas a hablar. Pero el pueblo parece que ya lo tenía tan saturado y tan estresado que Moisés reúne al pueblo y les dice: ustedes quieren agua, pues agua van a tener. Y golpea la roca, no uno, sino 2 veces. Dios, por su misericordia, permite que haya agua. Pero ¿qué le dice a Moisés? Mira, Moisés, las órdenes que yo doy no se interpretan, no se contradicen. Lo que Dios dice, sencillamente hay que obedecerlo. Eso le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida, el ponerse a interpretar las órdenes de Dios. ¿Y cuántas personas hay que tristemente su vida no termina bien porque en lugar de obedecer a Dios se ponen a contradecirlo y a interpretar las órdenes de Él? Dios dice que tenemos que aprender a ofrendar, a diezmar y a dar para que su reino se extienda. Y muchos que dicen: no, yo no lo hago así como otros lo hacen, pero yo compro mercados y le doy a la gente pobre, yo con eso hago esto y hago aquello. Óigame, no interprete las órdenes de Dios. Las órdenes de Dios se tienen sencillamente que obedecer. Gloria a Dios por esos 20 amenes. Tenemos que aprender a obedecer las órdenes de Dios. Pero en el libro de Números, capítulo 20, versículo 12, la Biblia nos da otra pauta donde se nos deja ver otra razón por la que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Dice la Biblia: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por lo tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Por cuanto no creísteis. Parece ser que lo que tuvo Moisés en ese tiempo, además de un arrebato de ira, fue una crisis de fe. Parece ser que Moisés dijo: no, la forma en que el agua va a brotar agua es golpeándole, pero hablándole solamente. Moisés no creyó, y la Biblia dice que sí, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando Moisés recibe semejante noticia, según el libro de Deuteronomio en el capítulo 3, lo que uno puede ver es que al parecer Moisés le insistió una y otra vez a Dios de que le diera una oportunidad. Porque cuando uno mira la vida de Moisés, Moisés por medio de su oración logró que algunas veces Dios cambiara su decisión. Un día Dios dijo: voy a acabar con este pueblo. Moisés intercedió, y ¿qué dijo Dios? Bueno, está bien. Otro día el Señor dijo: no voy a ir con ellos porque si voy me van a provocar a ira y los voy a destruir. Moisés ora y le dice: Señor, si tú no vas, no saques de aquí. Y finalmente Dios como que cambiaba de opinión. Pero mire Deuteronomio capítulo 3, versículo 25. Moisés dice: pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, ¿qué le dijo Jehová? Basta, no me hables más de este asunto. Como que Dios le dice: ¿sabe qué, Moisés? Usted ya me tiene cansado, no más. Le dije que no y no va a entrar. Así de sencillo. Versículo 27. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué
y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. ¿Sabe qué tuvo que entender Moisés? Moisés tuvo que entender que los propósitos de Dios se iban a cumplir con él o sin él, que él no era indispensable para que el plan de Dios se cumpliera. Y yo quiero decirle algo: lo más importante en su vida y en mi vida no son mis planes, no son mis sueños. Lo más importante no es que tú puedas lograr comprar esa casa o tener ese título profesional o levantar esa empresa o ser famoso o tener plata. Lo más importante, y que tienes que recordarlo si quieres tener un buen final, lo más importante son los propósitos de Dios. Estamos en este planeta para los propósitos de Dios. Y mientras no lo entendamos, estaremos desperdiciando nuestra vida. Y algo que quiero decirle es que lo que Dios ha propuesto hacer con su vida, Dios lo va a hacer estando usted o no estando usted. Lo que Dios ha dispuesto a hacer con su familia y sus generaciones, sencillamente Dios lo va a cumplir. ¿Quieres tener un buen final? Empieza a valorar los propósitos de Dios. No tus sueños, no tus metas personales, no la visión egoísta que tú tienes de la vida. Valora el propósito de Dios. ¿Sabe qué es éxito en la vida? Éxito no es tener sueños cumplidos, no es tener metas alcanzadas. Éxito es cumplir el propósito para el cual Dios me creó. ¿Quieren tener éxito en la vida? ¿A qué deberían dedicar su vida? A descubrir la razón por la que Dios los creó y a cumplir esa misión. Eso es éxito. Por eso en el 2018, amada iglesia, valora los propósitos de Dios. En el 2018, valora los propósitos de Dios. Viva para agradar a Dios. Viva para ganar uno más para Cristo. Viva para servir la iglesia donde Dios lo ha colocado. Viva para tener compañerismo con los hermanos en la fe. Pero sobre todo, vamos a vivir para ser más como Cristo. La meta del año que viene es parecernos cada vez más a Cristo. Dele un aplauso al Señor que nos va a regalar ese año para ser más como Cristo. Pero hay una segunda clave que yo encuentro aquí en la vida de Moisés, y es que para terminar bien es necesario vivir superando el pasado. En el capítulo 34 de Deuteronomio, en el versículo 1, la Biblia dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está, ¿en dónde está? Enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra, de Galaad hasta Dan. Si hay algo que muestra este texto, es que para que Moisés pudiera ver la tierra, tuvo que hacer varias cosas. Entre ellas, tuvo que subir a un monte. La Biblia lo llama el monte Nebo. Parece ser que era el lugar más alto de donde Moisés podía contemplar toda la tierra prometida. Pero además de eso, para poder Moisés ver la tierra prometida, tenía que darle la espalda al pasado. Porque si algo hubo en la vida de Moisés, fueron victorias y fracasos. Uno podría pensar, victoria, cuando el Mar Rojo se abrió y el faraón y sus ejércitos se ahogaron. Victoria,
cuando oraba y el pan del cielo descendía. Eso es una victoria. Pero él también tuvo fracasos. El fracaso de ver que toda la generación mayor de 20 años fueron muriendo uno a uno en el desierto, un fracaso. El fracaso de que su propia hermana lo criticara y lo atacara y por eso un día quedara leprosa. El propio fracaso de ver que su hermana María y su hermano Aarón no entraran a la tierra prometida. Dios le dice a Moisés, tienes que subir al monte y tienes que mirar hacia adelante. ¿Sabe por qué algunos no terminan bien? Porque no han aprendido a vivir superando el pasado. Cuando uno tiene un pasado que fue un pasado duro, difícil, lleno de fracaso y lleno de dolor, ¿qué ocurre con aquella persona que se la pasa mirando su pasado doloroso? ¿Cómo se vuelve? Amargada. Y uno encuentra por estas épocas del año donde la gente como que empieza a sacar y a vomitar toda su amargura. Y se amargan. Dicen, no, es que yo recuerdo. Y empiezan a decir, es que a mí sí que me tocó en la vida sufrir. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Y empiezan a decir todo lo que les ha amargado. Y empiezan a atacar a los demás. No, es que a ustedes les tocó fácil. A mí sí me tocó duro. Usted viera lo que me tocó. Usted no sabe lo que yo he vivido. Están viviendo en el pasado amargados. Ay, pastor, pero ¿cómo hago? Si es que mi esposo me abandonó y eso me genera una tristeza. ¿Cuánto hace que te dejó? 30 años, pastor. Ya tendrías que haber superado eso. Ya te hubieras podido casar por lo menos otras 3 veces. No, mentira, no hagan eso. Ya podía haber arreglado su vida. ¿Y qué ocurre cuando el pasado fue bueno? ¿Qué genera eso en las personas? Nostalgia. Todo pasado fue mejor, dicen algunos. Es que Navidades, las de atrás, eso sí era Navidad, es que ahí sí había respeto, es que ahí sí había eso. Ahora no, ahora mire eso, ¿quién dijo? Y la gente siempre está como con esa nostalgia. Yo quiero decirle, si su pasado fue triste o fue alegre, lo que haya sido ya es pasado. Supéralo y proyéctate hacia adelante, hacia lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Dios tiene algo especial, Dios tiene algo nuevo. Si te equivocaste ayer, supéralo. Si te fue bien, supéralo. Dios tiene algo mejor. Ayúdame a predicar y dígale al que está a su lado, supéralo. Supéralo. El pasado es pasado. Ahora que termine la reunión, cuando salga de este auditorio, salga y empiece a caminar mirando hacia atrás. Y me cuenta el otro domingo cómo le fue. Es decir, usted va a caminar así. ¿Qué cree que va a pasar? Eso va a llegar golpe sobre golpe. ¿Por qué? Porque uno no puede vivir la vida así. ¿Cómo tiene que vivir la vida? Hacia adelante. Si Dios hubiera querido que te la pasaras mirando al pasado, ¿a dónde crees que te hubiera colocado los ojos? Mira dónde te los colocó, adelante. Los que conducen un vehículo, hay un vidriecito pequeñito ahí. ¿Cómo se llama ese vidrio? El retrovisor. ¿Y qué va a ocurrir con ese conductor si se la pasa pegado al retrovisor? Se va a estrellar. Ese retrovisor es para mirar de vez en cuando. Hay otro más grande que se llama panorámico. Ese es el que tenemos que estar mirando. Amados hermanos, si tu pasado fue bueno o fue malo, ya es pasado. Enfócate en lo nuevo que Dios tiene para nosotros, porque yo no sé usted, pero yo creo que lo mejor está por venir para nosotros. Dios tiene algo mejor para nosotros. Gloria a Dios por el 2017. Gloria a Dios por este año.
Gloria a Dios por los momentos buenos, alegres, fáciles y difíciles, pero como sea, no podemos vivir anclados en el pasado. Tenemos que aprender a cerrar ciclos. Tenemos que aprender a cerrar ciclos. Y a mí me parece que estos tiempos para un cristiano son buenos, porque es una forma de cerrar un ciclo y de decirle: Señor, gracias por el 2017, como haya sido, ya es pasado. Ahora nos enfocamos en el nuevo año, donde sabemos que tu gracia será sobremanera especial sobre nuestras vidas, Señor, en lo nuevo que tú harás con nosotros y en nosotros. Y una tercera clave que nos va a ayudar a terminar bien es ver la vida con esperanza. Tenemos que aprender a ver la vida con esperanza. Aquí Moisés muere. Y hemos leído el texto y algunos otros pasajes paralelos, pero yo pregunto, ¿usted percibe en Moisés algún sentimiento de amargura? ¿Usted lo ve amargado? Ay, yo que voy a subir a ese monte, 40 años liderando a este pueblo y no me dejan entrar ni un poquito. Porque la petición de Moisés era algo así como: Señor, permíteme terminar lo que empecé. Señor, permíteme entrar a la tierra prometida, disfrutar al menos un mes y ahí sí me llevas. ¿Pero qué le dijo Dios? No, y no me hables mal de ese asunto. Lo que yo encuentro es a un Moisés que puede ver la vida y la mira con esperanza. Mira el versículo 4 de Deuteronomio 34. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos. Oiga, eso ya era como bullying, ¿no? Mas tú no pasarás. Pero ojo lo que dice: y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré. ¿A quién? ¿Sabe cuántos años atrás había vivido Abraham? Aproximadamente 500 años. Y lo que está diciendo el Señor a Moisés es: esta es la tierra, mírala bien, la tierra que le juré hace 500 años a Abraham, a Isaac y a Jacob. Lo que Dios le está diciendo es: escúchame, Moisés, yo soy un Dios que cumple sus promesas. Y el Dios que tú y yo seguimos es un Dios que cumple las promesas. Todo lo que Él nos ha prometido, todo se va a cumplir. ¿Cuántos pueden alabar a Dios y decirlo con alegría? Dios cumple sus promesas. ¿Cuántos años se demoró en este caso Dios para cumplir las promesas que le había hecho a Abraham? 500 años, pero aquí está diciéndole: oye, Moisés, te voy a demostrar que yo cumplo lo que prometo. ¿Abraham vio esa tierra? ¿La vio, sí o no? Sí, la vio. ¿Isaac la vio? ¿Jacob la vio? Sí. ¿Moisés la vio? ¿La está viendo? ¿La va a disfrutar? No, pero sí la vio. Y yo quiero decirle, hay cosas que Dios te ha prometido que quienes la van a disfrutar serán tus hijos y los hijos de tus hijos. Ellos la disfrutarán, pero tú las puedes ver. Aunque yo no las disfrute, yo lo puedo ver. Yo puedo ver eso. Yo te animo a que hoy veas un hogar cambiado y transformado por el poder de Dios.
Yo te animo a que hoy veas un hijo que ya no está en la droga, que ya no está rebelde, sino que es cristiano, que ama y que vive para los propósitos del Dios Todopoderoso. Anímate y véalo con sus propios ojos. Así no lo disfrutes. Un día eso se cumplirá. Un día Dios lo hará. Tienes que ver la vida con esperanza. No podemos empezar el 2018 lleno de pesimismo. Ese salario mínimo ni 800,000. Esa economía. ¿Y qué vamos a hacer? Mira, para empezar, tú y yo debemos saber que nuestro socorro no viene de la empresa, no viene del salario. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro es Dios. Dios es el que se encarga de sustentarnos a nosotros. Hemos visto hoy en los testimonios cómo Dios le ha regalado literalmente apartamentos a hermanos de esta iglesia. Cómo Dios los ha sanado de sus enfermedades. Cómo Dios ha restaurado su hogar. Porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso que cumple todas sus promesas. Y si Dios cumple sus promesas, lo que tenemos que hacer nosotros es ver la vida con esperanza. ¿Y qué es esperanza? Esperanza es creer que mañana estaremos mejor que hoy. ¿Cuántos creen que mañana estaremos mejor que hoy? Mañana estaremos mejor que hoy. Mañana usted y yo estaremos mejor que hoy. Así que no importa lo que el año nuevo traiga. Vamos a enfrentar ese año con esperanza. Dicen que después de la muerte de Walt Disney, el creador de ese mundo mágico, después de la muerte estaban inaugurando algunas atracciones mecánicas, algunos juegos nuevos, y el que estaba presidiendo el evento dijo: ¿cuánto le hubiera gustado a Walt Disney haber visto esto? Su esposa, la viuda, tomó la palabra y lo corrigió. Y le dijo: perdóneme, pero esto Walt Disney ya lo había visto. Ustedes hasta ahora lo ven y ustedes hasta ahora lo disfrutan, pero mi esposo ya lo había visto. Y yo quiero animarle a que usted vea la vida con esperanza. Y en fe vea el 2018 como un año donde la provisión de Dios estará sobre su vida de una manera sobrenatural. El año que viene será un buen año. El año que viene será un buen año. Entonces yo termino preguntando: ¿debemos ver el final de la vida de Moisés como un fracaso? ¿El hecho de que no haya podido entrar a la tierra prometida fue un fracaso? No. Mire algunos textos para terminar. Versículo 7. Deuteronomio 34:7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. ¿Y cómo murió? Dice: sus ojos nunca se oscurecieron. Por eso pudo ver la tierra. Ni perdió. ¿Qué no perdió Moisés? Recuerde que él tuvo que subir a ese monte solo. Probablemente ya no tan fuerte como cuando tenía 40, pero subió ese monte solo. Versículo 10. Y nunca más, esto es lindo, y nunca más, versículo 10, se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón
y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¿Fracasó Moisés? Yo veo a un Moisés que termina su vida, ¿y cómo la termina? Bien, en vigor. ¿Qué fue lo último que vio él antes de morirse? La tierra prometida. ¿Y cuál cree usted que fue el pensamiento de Moisés? Allá vivirán mis hijos y los hijos de mis hijos. Dios cumplirá lo que prometió. Dios cumplirá las promesas que un día nos hizo. No terminó mal. Además, ¿desapareció Moisés del relato bíblico? ¿O Moisés acaso vuelve a aparecer en alguna otra historia de la Biblia? Capítulo 9 del Evangelio de Lucas, versículo 28. La palabra del Señor dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió. ¿A dónde subió? Oiga, otro que sube ¿a dónde? A un monte, a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran... ¿Cómo así? Luego no fue que se murió hace tantos años. ¿Y qué hace aquí? ¿Por qué aparece Moisés aquí? Apareció Moisés y Elías, y versículo 31 dice: quienes aparecieron rodeados. ¿Cómo volvieron a ver a Moisés? Rodeado de gloria. Y hablaban de su partida que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. La historia de Moisés no terminó, así como tu historia y mi historia no terminará con el día de nuestra muerte. Ese día empezará la verdadera vida para ti y para mí. La muerte no es el final para nosotros. No es el final. Ahí no se acaba todo. Pero Moisés terminó bien. Y mire que aparece en otro monte animando a alguien que está también próximo al final, es decir, a Jesús. Es como Moisés diciéndole: Jesús, tranquilo. El panorama se ve sombrío, se ve complicado, pero vas a tener un buen final. Y Jesús tuvo un buen final, porque aunque murió en esa cruz, no se quedó para siempre en esa cruz, porque al tercer día se levantó de la tumba, resucitó, venció la muerte, venció el pecado y venció a Satanás. Venció para que tú y yo podamos tener un buen final. Venció para darnos vida y vida en abundancia. Moisés no terminó mal, Jesús no terminó mal, y tú y yo no vamos a terminar mal. Pero la pregunta es: ¿qué es terminar bien? ¿Será que terminar bien es terminar la vida lleno de riquezas? ¿Eso significaría que nuestros hermanos que de repente la situación no fue mejor y terminaron en pobreza, terminaron mal? ¿Qué es terminar bien? ¿Será terminar con buena salud? Y aquellos hermanos nuestros que por razones que no conocemos
terminan muertos por una enfermedad, ¿significa que terminaron mal? ¿Qué es terminar bien? ¿Significa terminar la vida siendo famoso, reconocido, muy importante? ¿Y qué de aquellos que terminan la vida en el anonimato? ¿Terminaron mal? ¿Qué es terminar bien? Deuteronomio 34:5. Dice la palabra del Señor: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Vuélvalo a leer hasta la primera coma. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová. ¿Qué es terminar bien? Terminar bien es que cuando tu vida en esta tierra se acabe, te recuerden, no como el que acumulaste plata, no como el que más casas compraste, no como el que más títulos tuviste, no como el que más sueldo ganaba, no como el que más países conoció. Terminar bien es que al final de la vida nos conozcan como siervos de Dios. Eso es terminar bien. Que al terminar nuestra vida la gente diga: esa persona que murió era verdaderamente un siervo de Dios. Que Dios nos ayude a terminar bien. Cierre sus ojos en esta hora. Reflexione en esta palabra que acaba de escuchar. Dios quiere que terminemos bien. Dios, como padre, no quiere que sus hijos acaben su carrera en esta tierra mal, en derrota, fracasados. Él quiere que terminemos bien. Pero terminar bien implica valorar los propósitos de Dios. Entender que estoy en este planeta no para hacer realidad mis sueños, sino para cumplir los propósitos de Dios. Trajo sus metas y las trajo escritas en algún lugar, las va a tomar en este momento. Una carta, en algún libro, yo no sé dónde las tiene. Y si no, pues en fe vas a colocar 2, 3 metas delante del Señor. Y vas a levantar tus manos al cielo, tus manos colocando tus metas, colocando tus proyectos, colocando tus sueños, colocando lo que quieres alcanzar en el año que viene, los propósitos que quieres obtener. Tenemos que tener una meta y metas que agraden a Dios, metas que estén alineadas con el propósito de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora colocamos delante de ti las metas, los proyectos, los sueños, los propósitos, los anhelos de nuestro corazón. Te rogamos y te suplicamos, Señor, glorifícate en nuestras vidas, glorifícate y permite que el 2018 sea un año donde podamos crecer, que crezcamos espiritualmente. Señor, aquel que tiene la meta de leer la Biblia toda, de lado a lado, el año que viene, respáldale. Esa meta relacionada con la espiritualidad, con la oración, con el ayuno, con la vida devocional, respáldale. Revélate, Señor, a los corazones. Revélate, Señor, a las vidas. Revélate, Señor, por favor. Haz tu obra. Glorifícate. Permite que podamos crecer
Enséñanos a perdonar. Enséñanos a amar. Enséñanos a ser más pacientes. Forma en nosotros la imagen de Cristo. Señor, que la gente pueda ver en nosotros a Jesús. Que la gente pueda ver en nosotros el carácter de Cristo. Pueda ver en nosotros, Señor, que cada vez más somos como tú, Señor. Ore por su hogar, ore por su familia. Coloque delante del Señor su familia. Si están como familia por allí, tómense de las manos, abrácense, oren por su hogar y díganle al Señor: Señor, bendice mi familia. El 2018 sea un año donde mi familia esté llena de ti. Mi familia esté llena de tu paz, de tu presencia. Aleja de mi hogar la contienda. Aleja de mi hogar el odio. Aleja de mi hogar las enemistades, los pleitos. Aleja de mi hogar las malas noticias. Aleja de mi hogar el pecado, el adulterio, la fornicación, la impureza. Aleja de mi hogar la enfermedad. Aleja de mi hogar la ruina, la desgracia, la miseria. Aléjala. Señor, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Establece tu reino sobre nuestra casa. Que en nuestra casa se respire tu presencia. Que en nuestra casa se respire tu poder. Que tu gracia esté sobre nosotros. Que tu gracia esté sobre nuestros hijos, sobre nuestras generaciones, sobre nuestra descendencia. Señor, abre los cielos, prospéranos. Abre los cielos, bendícenos. Guárdanos, coloca tus ángeles alrededor nuestro. Protégenos. Desbarata toda obra del mal, toda obra de las tinieblas, toda obra que Satanás quiera levantar en contra de nosotros. Destrúyela. Levántanos, Señor, levántanos, oh Dios, levántanos, Señor, que vivamos para ti, que vivamos para tus planes, que vivamos para tus propósitos. Señor, obra en los universitarios, obra en los profesionales, en los empresarios, en los comerciantes. Señor, provee esa casa, provee esa empresa, abre puertas, Señor. Glorifícate, glorifícate, Padre, como solo tú puedes y sabes hacerlo. Oh, levante sus manos ahora y por un minuto profetice sobre su casa, profetice sobre su familia. Profetizar es declarar, declare y diga: yo declaro sobre mi casa provisión, declaro abundancia, declaro sanidad, declaro santidad, declaro la gloria de Dios sobre mi casa, declaro que el año que viene será un año de buenas noticias, un año de mucho crecimiento, de mucha paz, de mucha bendición. Yo declaro que será un año donde veré la gloria de Dios, donde voy a comer con abundancia, donde voy a vestir bien, donde mis hijos van a ir al colegio, van a ir a la universidad. Señor, veré tu gloria, veré tu bendición. Oh Señor, declaramos tu gloria y declaramos que el 2018 será un año lleno de tu gracia, lleno de tu poder, lleno de ti, Señor. Alabado sea Dios. Dale un aplauso a Jesús. Y mientras lo aplaudes con tu boca, adóralo, adóralo, alábalo. Dale gloria, dale honra, dale alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. El amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo en el 2018 esté sobre cada uno de ustedes. Y con gozo decimos: un feliz 2018 para todos. Y recuerde que vamos a vivir para ser como Cristo.